El día de hoy te voy a presentar una historia de brujería de manera diferente, ya que la protagonista del relato fue muy amable en enviar fotos, capturas de pantalla y hasta radiografías, con el fin de compartirlo contigo. A lo largo del video te indicaré los momentos claves para que puedas verlo con tus propios ojos. Sin más preámbulo, ponte cómodo y abre los ojos para que vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Consuelo. Tengo 29 años recién cumplidos. Mi historia es algo extensa con varios acontecimientos que intentaré relatar de manera breve y concisa. A esta altura, aún no logro comprender todo este martirio tan extraño, pero comenzaré relatando cuando me enteré de la situación. A lo largo de la historia, quizá puedan ir hilando el tiempo. En mayo del año pasado, es decir, 2022, vi a una de mis primas que no veía desde hace mucho tiempo por cuestiones de pandemia. Fuimos a comer mi hermana, mi sobrino, mi prima Minerva y yo. Ahí me contó que ella aprendió a leer el tarot, que cuando quisiera me lo leería, que también nos fuéramos a limpiar al río que está en donde viven mis abuelos. Yo solo le decía que sí a todo, pero mi pensamiento era de, ahora ya salió con que lee el tarot. Y esto lo pensaba porque mi prima es de aquellas personas que siempre quieren abarcar mucho, tiene muchas ocurrencias. Y no lo digo en mala manera, al contrario. Cuando platicamos con ella, siempre tiene algo nuevo e interesante que contarnos. Estuvimos platicando de muchas cosas, pero sobre todo de la fiesta del cumpleaños del abuelo, ya que por la pandemia tuvimos que cortar toda relación, toda fiesta o reunión, así que para ese año íbamos a desquitarnos por todo lo que no festejamos. Acordamos que iríamos juntas a la fiesta, pero que la acompañaría al río para que se diera una limpia, y que al ir yo con ella también lo haría. Estaba algo renuente porque no era creyente de la brujería y, siendo honesta, no creía tampoco en los santos o en Dios. Sin embargo, acepté que lo haría junto con ella. Pasaron los días y llegó la fecha de la fiesta. Ese día viajamos al pueblo de mis abuelitos, que se encuentra a unas 5 horas de camino de la ciudad en donde vivo. Aquel día estuvimos todas las primas y tías organizando todo para recibir a los invitados. Unas limpiando, otras cocinando, pero todas apoyando en algo. Y cabe aclarar que en mi familia somos la gran mayoría mujeres, así que te imaginarás toda la alegría que teníamos en la prefiesta. Comenzó aquella y empezaron a llegar los invitados. Realmente era una gran reunión con música en vivo y comida para todo el pueblo. Cuando llegó la hora de bailar un poco con el trío que habían contratado, me fui a sentar con mi prima Susana, hermana de Minerva, ya que yo no sabía bailar. Estuvimos platicando y luego Minerva se nos unió, y ahí fue cuando me dijo que ella y yo teníamos un pendiente, que yo le había prometido dejarme leer el tarot. Ahí recordé de cuando nos vimos aquella vez y estuvimos platicando. Yo estaba renuente. Le dije que mejor no, porque no creía en esas cosas. Pero fue tanta su insistencia que al final terminé accediendo a que lo hiciera. Nos alejamos de la fiesta para encontrar un lugar y sentarnos, ya que el ruido de aquella iba a interferir y no queríamos que nadie nos molestara. Vimos un sitio cómodo y nos sentamos. Mi prima me dio sus barajas para que las revolviera
y que cuando ya estuvieran listas se las diera. Así pudiera comenzar la lectura. Mientras lo hacía, estábamos platicando que hacía años que no nos veíamos por la pandemia. Algunas de mis primas ya están casadas con hijos, y yo de plano me encerré en mi mundo. Con ellas siempre he tenido una buena relación, pero tampoco les contaba mi vida como lo hago con mis hermanos o mis amigas. Y digo esto para que sepan que en realidad mis primas no sabían nada de mi vida actual. Que aunque nos seguíamos por las redes sociales, yo nunca posteaba nada porque soy muy reservada con mi vida familiar y mi vida amorosa. Cuando estuve lista, le entregué las cartas. Ella me dijo que qué quería preguntarle al tarot. Yo no quería preguntarle sobre el amor o el dinero o ese tipo de cosas, porque estaba más curiosa por saber sobre una tía que recién había fallecido de COVID, que seguido la soñaba y quería saber si las cartas me daban razón de aquello. Entonces mi pregunta fue, ¿por qué sueño seguido con mi tía? ¿Acaso quiere algo de mí? Mientras hacía la pregunta pensaba que, ¿por qué estaba haciendo esto si yo no creía para nada en la brujería? Pero, ¿qué sucedería si realmente me dice el por qué? Mi prima comenzó a sacar las cartas, había alrededor de unas 20. Las observó por un momento. Yo no entendía nada. Solo nos veíamos Susana, que también nos acompañó, y yo, como tratando de descubrir qué estaba pasando con Minerva. Después de unos segundos me volteó a ver y me dijo que era una casualidad que la primera carta que salió era una reina, la cual físicamente se parecía a mí, mujer blanca con cabello pelirrojo, como en la vida real soy. Ahí fue cuando empecé a prestar más atención a las cartas. No las recuerdo todas porque no estoy familiarizada con ellas, pero de las que sí me acuerdo estaban la torre, la muerte, el diablo y una como que la persona estaba vendada, la suerte invertida y otra carta donde aparece alguien pidiendo limosna. En general cartas no tan agradables. Mi prima comenzó a decirme que yo no tenía ni un peso en mi cuenta bancaria, que mi negocio no iba bien, que mis relaciones amorosas eran complicadas y otras situaciones que honestamente me estaban sucediendo, a lo que le pregunté que cómo sabía todo aquello. Dijo que las cartas se lo decían. Me preguntó que si estaba saliendo con un chico tiempo atrás, pero que éste me había dejado. Yo le dije que sí, que su nombre era Carlos. Ellas se miraron porque no sabían quién era. Pensaban que seguía con el novio que conocieron, pero les dije que no, que terminamos y posteriormente tuve a este novio, que no les había comentado porque no hablábamos muy seguido. Mi prima empezó a describirme a este último novio. Me dijo que él se fue, pero no fue porque él así lo haya querido, sino porque me hicieron un amarre amoroso para separarme de él. En eso en el tarot me mostró una carta donde había un rey, y a un lado el mago, y abajo salía una carta donde se ve un hombre como navegando. Mi prima lo interpretó a que él se había alejado de mí porque nos habían separado por medio del dichoso amarre. Yo estaba como incrédula, pero se me hacía asombroso pensar que eso haya sido la causa de la ruptura. Entonces le pregunté que quién me había hecho el amarre, si era alguna mujer que quisiera estar con mi ex. Me dijo que le salía que era un muchacho que no pasaba de los 30 años, tal vez tenía 27 o 28, así como mi edad. Que aparte era alguien que conocía, incluso que tuve una relación con él, pero que duró poco tiempo. Yo solo había salido con un muchacho de nombre Manuel que coincidía con la edad, ya que siempre había salido con hombres mayores que yo. Así que le dije a mi prima que sabía quién era. Pero ¿por qué lo había hecho?
que si esto es real, ¿cómo me pudiera quitar el trabajo o el embrujo? Mi prima me dijo que por despecho aquel hombre me hizo el trabajo, que ella me ayudaría limpiándome al volver a la casa de los abuelos, que al otro día iríamos al río para hacer una limpia más efectiva. Yo, aún con dudas de creer o no, le dije que sí, que estaba dispuesta a intentarlo. Volvimos a la casa y ya todos estaban guardando las cosas de la fiesta. Mi prima aprovechó y tomó unas ramas de ruda del jardín de mi abuelita. Me roció con un tipo de loción que a mí me olió como a perfume de hombre. Pero lo curioso de todo, que las personas que estaban cerca de mí sintieron que el olor era como de amoníaco. Incluso mi mamá le cuestionó a Minerva que qué me estaba poniendo, que porque olía horrible. Mi prima me dijo que de verdad tenía un trabajo de brujería, pues yo también tendría que oler a amoníaco, no a colonia de hombre. En fin, cuando me terminó de limpiar, me dijo que el otro día iríamos al río para volver a limpiarme, pero ya de manera más detallada. Al otro día por la mañana nos fuimos al río. Ahí mi prima nos limpió a Susana y a mí. Nos pasó inciensos, algunas lociones, hierbas, entre otras cosas. Nos dijo que nos metiéramos sin ropa al río, que nos metiéramos muy bien pensando en lo que queríamos pedirle a la madre naturaleza, que todo lo malo que teníamos le dijéramos al agua que se lo llevara y que a cambio le daríamos algo. En mi caso le ofrecí mis pesares para que los transmutara en energía buena. Llegando a casa de mis abuelitos tuve señal de Wi-Fi nuevamente y entrando a aquella me llegó un mensaje de WhatsApp. Era de mi ex Manuel, el que suponíamos me había hecho el mal. Decía ja 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 en señal de risa. Así nada más, sin motivo ni explicación, solamente ja ja ja. Yo le respondí con un qué. Él me dijo que se había acordado de mí y me mandó un mensaje. Para esto tenía hablándome desde principios de año, pero eran mensajes normales, como preguntando cómo estaba o qué estaba haciendo. Aquí les dejo las capturas de pantalla de la plática con este chico para que puedan apreciar el tono de cómo me hablaba. Ahora, analizando esas conversaciones, me doy cuenta de las señales que él mismo me daba, como, o sea, no es que te vaya a hacer algo, o lo obsesionada que estaba su mamá conmigo, o que casualmente su madre haya viajado a Veracruz un tiempo corto. Siguiendo con ese día de la limpia en el río, me sentí más relajada, menos estresada. Al día siguiente llegué a la ciudad. Hablé por mensaje con mi ex Carlos, el muchacho bueno. Para esto él y yo habíamos terminado la relación en septiembre del 2020. Pero seguíamos escribiéndonos. Él siempre estaba pendiente de mí. Y como por arte de magia me dijo que me mudara con él, que buscara empleo en la Ciudad de México, porque yo vivo con mis padres a 2 horas de ese sitio. Realmente estaba muy insegura por todo. Quizá fue la limpia que le ayudó a esclarecer algo a este chico, porque nunca supe por qué me había terminado. Un día estábamos felices. Incluso platicamos de nuestros planes de casarnos y vivir juntos cuando la pandemia estuviera más controlada. Y de la nada, al día siguiente me terminó. Yo le insistí en que me diera la razón, el motivo, pero él me decía que no sabía el por qué, solo que sentía que ya no podía seguir conmigo. Aún era mayo, solo habían pasado unos días después de la limpia, cuando vino mi prima para decirme que teníamos que ir por unas velas para aprender y seguir limpiándome, porque según ella, lo del río era nada más el inicio para curarme. Así que fuimos al centro de la ciudad por las cosas que necesitábamos. Ahí compramos unas velas negras tipo alejamales o quitabrujería, cosas de esa índole. Eran veladoras negras, algunas con chiles,
otras con canela o pequeños cuarzos, una vela en forma de muñeca color lila y una vela delgada también negra. Compramos hierbas para bañarme y lociones para la suerte. Llegamos a casa y me dijo cómo prenderlas y activarlas. Por la tarde se terminó la vela más pequeña y salió la cara de un hombre, un corazón. Mi familia igual llegó a ver un tipo de cráneo, un murciélago, en fin, todos le veían algo, pero yo en primera vista vi un corazón y la cara de un hombre. Que por cierto, uno de mis hermanos vio que se parecía a mi ex, Carlos, el bueno. Te dejo la foto para que puedas observar cómo se derritió la vela. Pasaron los días y se terminaron las veladoras grandes. Yo hice lo que mi prima me dijo, de ir a tirarlas lejos de la casa. Me bañaba con las hierbas y rezaba las oraciones que me dijo mi prima, aunque yo seguía con la duda. Un día del mes de junio estaba limpiando mi casa y me llegó el pensamiento de ¿y si todo esto no es real? Que a lo mejor yo era la pecadora por estar creyendo que este tipo me hizo el amarre. Quizá Manuel no hizo nada y mi prima y yo solamente estábamos alucinando. Así que ese día dejé de hacer todo lo de bañarme con las hierbas, rezar y prender inciensos. Todo lo dejé a un lado. Me dediqué a hacer mi vida normal. Pero ese mes fue duro y extraño, pues viví una serie de eventos paranormales escalofriantes. Escuchaba ruidos de pasos en las escaleras. Tenía pesadillas con parálisis del sueño. Me abrían las puertas de la casa estando sola, y yo seguía sin tomarle importancia. Un día 30 de junio, lo recuerdo muy bien, había salido al centro por unas cosas. Entre esas, compré unas curitas o banditas para las lastimadas, y por la noche le mandé un mensaje a mi hermano, que estaba en la otra habitación, para contarle qué había comprado, y como eran suficientes las curitas, quería que también viniera para que le regalara la mitad. Cuando él entró a mi cuarto me dijo que me veía muy cansada. Le dije que había caminado mucho, pero me dijo que no, que me veía cansada pero diferente, como extraña. Le dije que ya me iba a dormir, que solo hacía esta rutina de noche y me acostaría para descansar. Después de un ratito de plática él se fue, eran casi la 1 de la mañana cuando me acosté, y esa noche me quedé dormida al instante. Comencé a soñar que estaba en la cocina con mi mamá y mi hermano. Yo volteaba a ver hacia el comedor, pero no había pared, es decir, podía verse hacia la calle, cuando me percaté de que una mujer tipo la Llorona venía hacia nosotros. A mí me daba mucho miedo. Solo veía cómo seguía avanzando hacia mi casa, caminando como rengueando, es decir, moverse de un lado a otro como balanceándose. Y al momento que llegó a la puerta y quiso entrar, mi mamá le gritó estas palabras textuales: «Aquí no vas a entrar, ratera». Pero aún así entraba, y yo vi su rostro. Era una mujer descarnada, con pelo negro, vestida de blanco. Por eso yo sentía que era la Llorona. En ese instante, dentro de mi sueño, sentía como si estuviera volando por los aires, como que estaba en un torbellino. Sentía como el aire me picaba la piel, como cuando te dan pequeños pellizcos. Yo rezaba a Dios que me despertara porque sentía que me iba a caer y a morir. En eso logré despertar. Estaba en mi cama y me vi acostada. Vi mis sábanas, mis muebles. Era mi habitación. Y al mirar al pie de la cama, vi el hombro y la mano de la mujer que había visto momentos antes en mi sueño. Me dio mucho miedo. Entonces me cubrí con mis sábanas para que ella no me viera, pero sentía cómo se acercaba. Me dio parálisis del sueño, pero comencé a rezar lo poco que sabía. Al despertar, ahora sí en la vida real,
me di cuenta que uno de mis brazos, el que estaba expuesto al aire, tenía marcas como de pellizcos y me ardía mucho, al igual que una de mis mejillas. Me dio tanto terror que le mandé un mensaje a mi hermano para que me tranquilizara. Adjunto las capturas de pantalla en donde le cuento qué me había sucedido. Él me sugirió que al día siguiente debía de volver a limpiarme. Yo le dije que sí, pero simplemente no hice nada. Llegó el mes de julio y mi prima me marcó una madrugada para decirme que estaba muy preocupada por mí, que sentía que debía de curarme y seguir con los consejos que me había dado. Yo le dije que sí, que lo haría, pero solamente para calmarla. Ella me dijo que no podía seguir ayudándome porque se sentía débil ya que estaba recién operada, pero que me pasaría el contacto de una señora que ella conocía para que me prendiera una vela abrecaminos y me limpiara bien, pues también mi prima era aprendiz y que a lo mejor yo necesitaba a alguien más experta. Yo le dije que sí, pero jamás me contacté con la señora. No me sentí en confianza. Pasaron un par de días y en una publicación de Facebook vi que una amiga había subido que una de sus conocidas hacía limpias, leía el tarot y todos esos trabajos con velas abrecaminos que mi prima me había mencionado. Así que me animé a escribirle. Estuvimos platicando en la sección del tarot y ahí ella me dijo que no tenía ningún trabajo de brujería, que estaba bien, que no tenía ningún mal encima. Cuando terminamos la plática, le di las gracias, me sentí aliviada, que no tenía ningún embrujo. Así que en mi mente me quedé con eso. A principios de agosto, no me podía levantar de la cama. Me dolía la cadera horrible. Yo había dejado de hacer ejercicio, así que no sabía qué era lo que me estaba pasando. Ese mismo día busqué a un traumatólogo, el cual logró darme cita para el día siguiente. Mi madre me llevó. Yo apenas podía caminar. Ahí el traumatólogo preguntó que qué era lo que sentía, si yo tuve alguna caída o algo, porque a simple vista no me veía nada malo. Nada más que mi manera de caminar no era la correcta. Le dije que a finales del 2020 me había caído de sentón, pero que me levanté sola. Únicamente me había tomado un medicamento para el dolor y para desinflamar, pero que después me sentí bien. Nunca tuve molestia ni nada que me indicara que algo grave me había sucedido. El doctor me dijo que tenía que llevarle una radiografía para descartar cualquier cosa. Al día siguiente fui a hacerme esta, y en la tarde fui con el médico para que pudiera revisar los análisis. Cuando los empezó a observar, se dio cuenta de que tenía 2 fracturas en el coxis. Me dijo que necesitaba terapia para aprender a caminar nuevamente, a sentarme y a dormir. Me dio unos medicamentos y a la semana siguiente comencé la terapia física. Adjunto la foto de la radiografía como evidencia de mis huesos rotos. Esa tarde llegué a casa y estaba mi prima Susana. Me dijo que me veía mal, que me veía triste. Yo le respondí que así era, que cómo se sentiría ella si le dijeran que tenía el coxis roto, que la única manera de volver a unir mis huesos era a través de una operación, pero que no era conveniente por mi edad. Además, que era muy riesgosa. El médico dijo que es lo último que quería hacer conmigo. En fin, ella me dijo que no solo me veía mal por eso, sino que tenía algo más. Que una de nuestras tías conocía a una señora que curaba, que fuéramos aprovechando que sus hijos estaban con su papá, y que ella podía llevarme con su esposo. Mi mamá escuchó y dijo que ella sabía dónde estaba la señora, pues tiempo atrás había acompañado a su hermana, así que dijo que también nos acompañaría. A la mañana siguiente, muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, llegó mi prima con su esposo. Yo no quería ir porque me sentía fatal. Tenía el estómago muy inflamado, no había podido ir al baño.
Y aunque esa mañana estuve como 30 minutos, ni siquiera pude hacer la necesidad más básica del ser humano. Pero el esposo de mi prima dijo que ya nos fuéramos, pues él había venido a buscarme, así que no tuve más remedio que subirme al auto. Iba eructando con sabor a hierro, como si tuviera alguna infección, pero yo no había comido nada fuera de lo normal, así que no sabía qué era lo que me estaba causando ese daño. En el auto iba toda cansada y estresada. El pueblo a donde nos dirigíamos estaba a unas 6 horas de camino, así que llegamos casi a las 10 de la mañana, con dificultades, pues curiosamente el auto se había quedado en la carretera, pero gracias a Dios logramos llegar. Cuando arribamos a la casa de la señora, ella no se encontraba. Su familia nos dijo que no sabían a qué horas iba a regresar, que no tenía celular o algo para poder comunicarse con ella, que la única opción era esperarla. A lo que yo pensé que ya nos íbamos a ir, no la íbamos a ver. Jamás pensé que el esposo de mi prima se quisiera quedar, pero él escuchó y dijo que esperaríamos el tiempo que fuera necesario, pues ya estábamos ahí. Así que nos fuimos a buscar algo para desayunar, y durante el día mi estómago se aflojó. Ahora me sentía peor. No solo era inflamación, sino también tenía diarrea. Así que tuve que estar buscando baños en todo el pueblo. Hacía calor y no había nada con qué distraernos. En general, era una terrible situación. Pasaron las horas y la señora llegó hasta las 7 de la noche. Me presenté con ella solo con mi nombre y fecha de nacimiento. La señora era una viejita de unos 70 años. Sus ojos eran como blancos brillosos, como si fuera ciega, pero no lo estaba. Era bajita y muy tierna. Ella le dio un trago a una botella y me llegó el olor a anís con aguardiente. Me volteó a ver y me dijo que pusiera mis manos hacia su altar. Era una mesa llena de santos, vírgenes, pero no vi ninguna muerte, solo santos y cristos. Yo solo observaba mientras ella estaba en una esquina de la mesa agachada rezando. Estuvo así como unos 15 minutos. Cuando terminó se sentó a mi lado y dijo: «Un muchacho». Yo pensé que me hablaría de mi ex Carlos, el bueno, que me diría que estaba deprimida por él, porque yo aún lo amaba. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que me comenzó a hablar de Manuel. Comenzó a decirme que si yo me hubiera quedado con él, mi vida sería diferente. Porque él es un bueno para nada, que es una mala persona y que no era el indicado para mí. Pero por su mala forma de ser, él y su madre me habían hecho una brujería. Quiero darle las gracias a la suscriptora por tener la confianza de compartir no solo su experiencia, sino de enviar fotos y capturas de pantalla que comprueban los hechos. El próximo lunes se publicará la segunda parte, donde no solo habrán fotos, sino también un video como prueba del trabajo de brujería de la cual fue víctima. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?